Me olvidé de decir que sos además docente de nuestra Facultad de Ciencias Forestales. Eh, Bueno, voy a contar que me acabo de desconectar de una reunión para, para dar bien. la entrevista. Bien, bien, Estamos bien. planificando. Sí. Rapidito entonces. Bueno, Cachorro, contanos qué pasó ahí en esa intervención judicial. ¿Qué fue un desalojo? ¿Qué fue eso? Todavía estamos queriendo pasar en limpio. Yo no soy abogado de ninguno de los detenidos, pero bueno, me ha Ujú, llamado bastante gente de la zona. O sea, ahí tenemos varios juicios muy grandes, en latifundios históricos, donde soy abogado de los vecinos, ¿no? De las personas ujú. que habitan en esas tierras hace décadas. Entonces, muchos vecinos me fueron llamando, eh, pero no fui abogado de ninguno de ellos, entonces tengo tengo una parte de la información, Ujú. ¿no? Así como también pude ver los videos, algunas fotos, y no fue un desalojo. Aparentemente lo que hubo ahí es, estas personas vivían hace 60 años, la familia Serpa es una familia famosa, por decirlo de una manera, en la zona de Dos Hermanas, Irigoyen, Ujú. porque están toda una vida ahí, ¿no? Y lo que sucedió aparentemente, ya una locuración mía, es Ujú. que el Ministerio de Ecología posiblemente ha dado una autorización para extraer madera a el titular dominial o algún apoderado del titular dominial de esas tierras, pero sin saber, sin verificar y sin constatar que ahí vive esta gente hace 60 años, ¿no? Claro. Entonces, cuando estas personas que se vieron beneficiadas con esa autorización fueron, obviamente es como que alguien venga a tu casa y te diga, che, vengo a sacar todos estos árboles. Ujú. ¿Y qué le van a decir ustedes? No, estos son nuestros, y nosotros no los queremos cortar, no los queremos sacar, por favor retírate. Y aparentemente en ese contexto denuncian a las familias Serpa, ¿no? A estas familias. Y ahí es que eh, esta comitiva de la policía va a liberar el portón de la familia para que puedan acceder a la chacra a hacer esto que estaban autorizados, que ya, como digo yo, pienso yo que es una autorización para extraer madera. Ujú. Y ahí fue que la familia se resiste verbalmente, como se ve en un video, y de una manera mínimamente autoritaria, podríamos decir, el juez pues, se equivoca, me animo a decir, y los detienen. Y los detienen de una manera arbitraria, porque no sé si ustedes pudieron ver el juez, baja su señoría, como decimos nosotros los abogados, y dice, yo soy el juez y ustedes están detenidos. O sea, no es el rol que tiene que tener un juez, ¿no? Que tiene que mediar con las personas, Ujú. tiene que decirles, ustedes tienen una denuncia, yo necesito que ustedes cumplan esto, porque si no lo voy a tener que... O sea, y la situación tampoco estaba desbordada. A mí me toca trabajar mucho con conflictos, he trabajado para el sector público, para el sector privado, para resolver conflictos, para destrabar conflictos, y sin duda que esa no es la manera. Si uno Ujú. no quiere destrabar conflictos pacíficamente, no es así. Las personas nunca fueron citadas, tranquilamente puedo decir, bueno, las cito mañana, las escucho mañana, Ujú. y vemos cómo sigue esta película, si tengo que resolver, lo voy a resolver, porque tengo ese poder, pero no es así. Y evidentemente fue un grave error que el Consejo Deliberante terminó emitiendo una ordenanza eh, de preocupación y alerta y solidaridad con la familia, porque la arbitrariedad es muy evidente, Ujú. ¿no? Ujú. Así que toda la zona, toda la gente del 80, del 90, de esa zona ahí, sería la ruta 18 y la ruta 17, están en alerta, muy preocupada. Es un avasallamiento a su posesión, ¿no? Ujú. Que hay formas para discutir eso, y es en los juzgados, pero es en los juzgados civiles donde se dan los juicios de reivindicación, donde por ejemplo hay un estudio antropológico que ordenó el juez civil, la jueza civil de San Pedro, hacer en esas tierras para ver, bueno, quiénes viven ahí, por qué viven ahí, cuál es la historia de esas tierras, qué pasó, para probar que si están hace más de 20 años, de manera pública, pacífica e interrumpida, bueno, se puede cambiar la titularidad de esa tierra porque legalmente así lo dice nuestra Constitución Nacional, nuestra Constitución Provincial y las leyes vigentes, que bueno, uno puede realizar una posesión ventañal y luego pasar a ser titular.
y no es de esa manera. Así que están todos muy preocupados. Parece que las personas detenidas van a recuperar su libertad hoy a las 5 de la tarde. Si no recuperan hoy, ya pasa la semana que viene. Sabemos que es feriado. Así que es una situación muy preocupante, muy estresante. Yo realmente no pude ir a la zona, pero me llamaron muchísimas personas. Claro. Y tampoco estaban juntas, evidentemente, porque yo decía, bueno, ¿qué necesitan? ¿Que les ayudemos? Y la gente, evidentemente, lo que estaba era preocupada. No era que tenía tanta información, sí que estaba tranquila, que era el familiar directo. La gente estaba alarmada porque, Claro. por supuesto, nuestra Constitución provincial, en su artículo 51, reconoce este problema, porque es un problema histórico, como siempre decimos. Esto viene de 1881, con una noche se acaparó toda la tierra de nuestra provincia, y hay miles de familias que viven en situación de irregularidad, y les preocupa que esta sea la salida a esa regularidad y que no sea la constitucional, que es regularizar la ley de colonización y arraigo, el minifundio productivo para estas familias. Así que es preocupante. Evidentemente el poder político de la zona también se involucró, ¿no? Consejo Liberante, los intendentes, y estimo yo que también cuando pasa eso la cosa se calma, se ordena, pero también esto nos hace ver la necesidad de política pública para resolver estos temas que tienen 60 años. Claro, ese es el tema. Ahí quería que nos detuviéramos, ¿no? Porque es la historia de Misiones. Desde aquel viejo cuentito aquella vieja historia sobre que en una mesa de Buenos Aires se juntó un grupo de amigos y se repartieron los atrozos, lo que entonces era un territorio nacional, y eso hasta hoy sigue generando conflictos por donde uno vaya. Sí, y una alerta que me levantaba uno de los vecinos, los tantos que me llamó, me decía, y esa chacra, me decía, no tienen madera. Me decía, ojo, sí son lindantes al Parque Provincial Uruguay, que sí tiene madera de muchísimo valor, y bien sabemos que el Ministerio de Ecología ha perdido el control hasta de las áreas naturales protegidas hoy por hoy. El Parque Provincial Peñalito ha sido un ecocidio, ¿no? En el hábitat del mono aullador, que está absolutamente en riesgo, hubo extracción de madera tremendamente. Entonces, ojo, me dice estos vecinos, que nosotros vemos que ahí hay un riesgo, porque supongamos que le dejen entrar, a pesar de la familia, desconociendo su posesión de más de 50 años, me decía, ahí no van a encontrar madera. Lo que sí, al ladito está el Parque Provincial de Uruguay, y ahí sí que hay madera, y nosotros ponemos la alerta ya, decían los vecinos, que no sea cosa que nos vengan a querer echar la culpa de algo después, porque fue muy conocido el caso de Piñalito Sur, ¿no? Y los pequeños productores de Piñalito Sur decían, después nos quieren echar la culpa a nosotros, y son los madereros grandes los que tienen las máquinas, la infraestructura para llevarse esos rollos y sacar, y bueno, después la termina pagando el más chiquito, como siempre. Cachorro, y en la situación de esta familia Serpa, porque son 5 aparentemente los hermanos que fueron detenidos, ¿hay otras familias también que están con esta misma situación, con una posesión de más de 40, 50 años, y que están en cientos de familias en esta zona? Ahí tenemos latifundios, dos muy grandes, parcialmente regularizados, colonizadora misionera, ya el nombre, fíjese, colonizadora misionera, eso ya te tira como 150 años para atrás el nombre. Sí. Bueno, esa colonizadora misionera tuvo un gran porcentaje de ese latifundio, pasó por la ley de colonización, arraigo y la regularización. Después está la Intercontinental, hoy Puente Alto, que fue una parte también pasó por la ley de colonización, arraigo, y otra parte hoy está en un juicio de reivindicación importante que están haciendo los que compraron en un remate por $19 la hectárea, y ahora le piden al gobierno de la provincia para que si se quiere regularizar, porque también hay que reconocer, a veces surgen instancias para sentarse en la mesa de diálogo. A mí me toca como abogado, a veces aparece un funcionario de provincia o dice, hablamos con el consorcio del dueño de las tierras, y piden una barbaridad, digamos, y compraron por 19. O sea, yo contesté esa demanda, hice el cálculo a dólar vigente el momento que compraron el remate, y pagaron $19 la hectárea, y hoy piden miles de dólares por hectárea. Entonces, que es la clásica también, ¿no? Claro, porque después sacan un préstamo, hipotecan la tierra,
no pagan el préstamo porque no les interesa la tierra, se les remata, viene a comprar, y es un círculo, Claro. es el círculo de la tierra de Misiones. Cachorro, y decías un poco, hay información un poco también bastante confusa en relación a este tema. El juez, ¿quién es el juez y qué pudiste averiguar de cómo aparece él ahí? Porque decías, esto es un juez penal, esto es una causa que debió discutirse en una instancia civil. Claro, ahí entiendo yo que aparece el juez porque hay una denuncia de amenazas cuando quieren ir a sacar, entiendo ya, eso es, reitero, hipótesis mía, a sacar esa madera que estaban autorizados, la familia dice, no, acá no van a sacar, y los denuncian a la familia por amenazas. La familia habrá dicho, rájense acá, ¿no? Quizás habrán entendido como una amenaza, y en ese contexto es que el juez acompaña a todo ese pelotón de infantería, pero bueno, las familias no fueron ni siquiera informadas que existía esa denuncia, no fueron citadas, no hubo una investigación participativa ahí para poder esclarecer. Fueron directamente con toda la violencia a liberar ese portón, ¿no? Que había puesto la familia justamente para que no pasen. Y ahí es en ese contexto que baja el juez, que yo la verdad que trabajo un poco en esa zona, yo soy del Dorado, pero trabajo un poco en la zona de San Pedro, también penal, y es un juez bastante nuevo, también el fiscal, o sea, hay una instancia de diálogo. A mí me sorprende el video, sinceramente, porque se equivoca el juez, se equivoca, o sea, nadie es infalible también, ¿no? Pero claramente se equivoca en su actuar, es incorrecto que haya abordado de esa manera ese conflicto. Yo creo que era muy sencillo de trabarlo, sinceramente, era bajar, decir, la gente respeta mucho las autoridades. Era seguir, bajar, yo soy el juez, acá tenemos este problema, esta persona le denunciaron, y ustedes quiénes son, hace cuánto están viviendo acá, paremos la moto un poquito, le voy a tomar la declaración y después vemos cómo sigue, y ojo que soy el juez y puedo ordenar esto. Sin embargo salió como un cowboy, como era antes, y ya no funciona así. Y la información que se filtró y se escuchó acá en algunos medios, muy pocos en los que se habló, pero intentando como justificar que la intervención del juez y de la policía terminó deteniendo a estas personas, incautando armas y bueno, toda una cosa así como también intentando construir todo un operativo para justificar ese operativo además, ¿no? En cualquier casa de las chacras de Misiones que uno vaya, va a encontrar armas. Y la Constitución de la provincia de Misiones dice que podemos tener armas, ¿no? ¿Por qué? Porque vivir en la ruralidad, obviamente que no vas a salir a llamar a la policía. ¿Cómo va a llamar a la policía el 911? No, las personas tienen algo de su defensa personal, porque es una práctica histórica, pero eso no quiere decir que estén tirando tiros. Pero yo les aseguro que si uno entra a cualquier va a encontrar. Entonces, eso no tiene nada que ver, tener un arma, menos hoy con por supuesto, con la cultura de la utilización además de armas que está queriendo machetes. Machetes eran. Machete es una herramienta, hay que informarle a la gente que no sabe. Claro. Eso se usa para trabajar, no es una espada. Pero sí, fue un abordaje muy malo y en esa zona hay cientos de familias. Ahora se está haciendo, por ejemplo, en la zona de Peñalito Sur, que queda en línea recta de a 30 kilómetros de ahí, una constatación que ya estamos haciendo como, no sé, debe ser la cuarta y quedan 3 al menos, que pusimos fecha con la oficial de justicia. ¿Por qué? Porque demandan a 10 personas. Y en las tierras viven 100 personas, 100 familias. Entonces, y ponen a lo último una frasecita que dice, y todo ocupante. Y le están restringiendo el derecho de defensa a esas personas, cuando es y todo ocupante. Y con buen criterio la jueza de San Pedro dijo, no, que se constate cuántas familias hay, que a todas las familias se les notifique la demanda y que todas puedan contestar la demanda. Bueno, esta última parte es lo que yo dedujo. Que van a tener su derecho de defensa poder contestar demandas. Y se está constatando, y eso es lo que corresponde. Ahí hay cientos de familias, estamos hablando de la Intercontinental, 40.000 hectáreas. Esto fue eran las propiedades de Hobson, unos hermanos que tenían 80.000 hectáreas, que bueno, uno fue asesinado, ya bueno, son familias, y lo único que hicieron a lo largo de su historia era extraer la madera, nunca invertir, digamos,
no hay inversión privada ahí, es solo extracción del bosque nativo. Cachorro, bueno, queremos agradecerte este tiempito aquí en la radio y también la posibilidad de contextualizar un poco esta información. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, estamos a disposición ahí siempre por el norte, que está bueno poder visibilizar lo que sucede, porque yo sé que ustedes en Posada se quejan de la salud, se quejan de la justicia, y está muy bien, pero están viviendo en el primer mundo en comparación con lo que es en nuestra zona, así que está muy bueno que podamos contar. Gracias por, bueno, avisarnos cada tanto, entonces también nosotros podemos ir asomándonos a esos otros mundos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es cierto, cada vez que uno asoma un poco a esas zonas de la provincia, las problemáticas diversas. Totalmente. Nosotros vamos por ahí, por estas, las cuestiones que tienen que ver con los territorios indígenas, con este tipo de situaciones de la ruralidad, dirían algunos también, pero si vos mirás la problemática del acceso a la salud, de hacer trámites para la gente a que ahora el Estado Nacional se fue retirando de una cantidad de lugares, bueno, así que está bueno ver. Totalmente, ¿no? No vayas a querer ir al ANSES, al PAMI, si vivís en esa zona del Alto Uruguay. Tenés que ir hasta El Dorado casi. Sí, el otro día te decía, alguien que quería hacer un trámite en la dirección de registro de las personas y también de, bueno, personería jurídica. Alguien ahí de esa zona justamente, le mandaron a llamar a un teléfono, me dice, estoy llamando hace 10 días más o menos. Claro. Y si no te dicen, no, pero usted se tiene que bajar la app del PAMI. Sí, claro, sí. Allá donde no hay señal, ¿qué app te vas a bajar? Totalmente. Así que bueno, y el tema tierras, hoy decíamos, podemos mirarlo con la perspectiva de los territorios indígenas, o podemos mirar también la situación que están viviendo los pequeños productores y esta tenencia precaria de sus tierras que los vuelve muy vulnerables. Contemos de nuevo, lugar y la familia. En la zona de, decía él, el kilómetro 18, ahí en la zona de Delicia, muy cerquita al Parque Uruguay, hablaba él. Y ahí fueron una intervención policial, judicial, porque estaba el juez extrañamente también ahí, y intentando, supongo, no sé, notificar o intervenir ante lo que él entendía como una amenaza, y del otro lado estaba una familia defendiendo su chacra. Claro. Y se produjo como una resistencia y terminaron detenidos 5 hermanos, los hermanos Serpa, nos contaban un poco ayer los nombres de estos 5 ocupantes de esas tierras y que estaban hasta ahora todavía estaban detenidos, así que habrá que ver. Decía Cachorro también, intervino el Consejo